Ahora sí. Ya. Omar, ¿qué entiende usted por argumentación? ¿O qué significa argumentar? Argumentar es como dar una opinión sobre algo. Por ejemplo, si estamos, ya, un ejemplo, estamos conversando de fútbol, puede ser, yo le doy una argumentación que ese equipo sí tiene como para poder ganar. Yo le argumento que tiene las capacidades. Bien, excelente. María José, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Ya. Voy a compartir la presentación de hoy. Había quedado una tarea, no sé, María José, si usted quiere hablar acerca de esa tarea, si nos puede contar algo. La tarea de las imágenes. ¿Sí? Chuta, que ahora no estoy en mi casa, ya ando trabajando, pero la primera imagen, si bien recuerdo, había una persona de distinto color de piel y una persona normal, por lo que yo entendí. Uh-huh. Y habían otra en silla de ruedas, una mujer y un hombre. Pero ¿cuál es la idea principal? O sea, ¿por qué tiene ese signo de igual en el centro? Porque no importa el color de piel o el sexo, que son personas igual. Claro, todas las personas somos iguales en el fondo. Claro. Además hablamos la diferencia entre persuasión, entre convencer y persuadir. ¿Ya? Existe una diferencia porque convencer, cuando nosotros intentamos convencer a alguien, lo hacemos desde argumentos lógicos, mientras que si lo intentamos persuadir, estamos intentando persuadir a los sentimientos. ¿Recuerda esa diferencia, María José? Persuadir. Sí. Ya. Entonces, el día de hoy, Omar, tengo aquí, bueno, al final de la clase les voy a mostrar un Classroom y les voy a enviar el código del que me hablaban la semana anterior para que ustedes ingresen. Ahí está la presentación de la clase anterior, más esta presentación de hoy y una pequeña guía de trabajo para que ustedes la desarrollen. Ok. ¿Ya? Para que no esté tan perdido. Pero de todas maneras, la semana pasada vimos solamente el texto argumentativo, como bien dijo usted, cuando yo trato de convencer a otro. Ah, pero eso es de la semana pasada. Sí. Es que ¿sabe lo que pasa? Que a mí me dijeron que hoy día empezaban las clases. Ah, bueno, pero no es tanto y no es tan difícil. Ya, okay. Ahí usted ve después el Power que les voy a subir a esa plataforma, como le dije, y lo va a entender perfecto. Ya, ok, profesor. Gracias. Ya, hoy día vamos a ver la estructura del texto argumentativo. ¿Ustedes pueden ver bien la pantalla lo que yo estoy compartiendo? Sí, yo sí. Entonces, la estructura del texto argumentativo tiene 3 partes, que es, yo creo que ustedes lo han escuchado de esta parte, que es la introducción, el cuerpo y la conclusión. Sí. ¿Ya? En la introducción se plantea el tema y la tesis o idea que sintetiza el pensamiento que sostiene el autor del texto. O sea, en mi introducción yo doy a entender de qué voy a hablar más o menos. ¿Ya? Y mi tesis es la idea que yo tengo acerca del tema que voy a hablar. Normalmente, el título del texto nos entrega alguna información acerca de la tesis que se postula. En este caso, el texto que les muestro aquí, ¿lo alcanzan a ver? Donde dice la destrucción de la capa de ozono. Exactamente. Entonces, ¿de qué voy a hablar? De la capa de ozono. Claro, de la destrucción de la capa de ozono. Por lo general, la tesis la podemos encontrar en el título de nuestro texto. Ok. Después tenemos en el cuerpo, que viene a ser el desarrollo, y ahí es donde se exponen los argumentos o razones que le dan respaldo a mi tesis. Entonces, la destrucción de la capa de ozono. Vamos a leer la primera parte donde dice introducción. Y donde aquí vamos a presentar nuestro tema y nuestra tesis. Dice, la capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioleta. Pues bien, en el año 1982, los científicos descubrieron
un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida y este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Entonces, en esta introducción me están contando bueno, la capa, nos dicen que es la capa de ozono, es esta manto que cubre nuestro planeta de los rayos solares, ¿cierto? Que no nos lleguen directamente porque causan daño. Pero ya para el año 1982 se descubrió que hay un agujero en la capa de ozono. Imagínense, en el 82 se descubrió. ¿Cuánto habrá aumentado del 82 a ahora? Yo creo Bastante. que sí. Entonces dice que este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Ahora, esa es nuestra introducción, eso es nuestro tema y esa es nuestra tesis. En torno a esto se va a desarrollar todo nuestro texto. Entonces, ¿qué pasa ahora en el cuerpo? Ahora nos van a dar argumentos de el por qué se cree que está ocurriendo esto. Vamos a ver el cuerpo ahora. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Si el proceso de destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Los principales serían estos. 1. La temperatura de la Tierra aumentaría varios grados, de modo que el hielo de los casquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares. En consecuencia, las poblaciones costeras quedarían anegadas. Y número 2, las radiaciones ultravioleta llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad y en consecuencia aumentarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer de piel. Entonces, ¿qué argumento podemos encontrar aquí? El argumento. ¿Qué argumento podemos encontrar? O sea, nos están hablando del agujero de la capa de ozono. Ujú. ¿Por qué se produce este agujero de la capa de ozono? Por la liberación de algunos gases. Exacto. O sea, podríamos condensar o simplificar la respuesta en acciones de los seres humanos, De los seres humanos, sí. ¿cierto? Son todas estas acciones, todos los avances que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia, que en definitiva están haciendo que nosotros mismos vamos deteriorando nuestro planeta, ¿cierto? Sí. Y los argumentos que nos da son súper claros. La temperatura de la Tierra, porque la temperatura al aumentar, ¿qué va a hacer? Va a hacer que estos polos van a derretirse y va a aumentar el agua de los mares, lo que va a hacer que todas las poblaciones costeras desaparezcan. Sí. En nuestro país, ¿qué pasa? ¿Tenemos población costera? Sí. Mucha. Mucho. ¿Cierto? Sí. Y las radiaciones ultravioletas, que son ceguera, o sea, nosotros al exponernos a los rayos del sol directamente. Sí, pues nos causarían graves quemaduras e incluso cáncer a la piel. Ahí tenemos un argumento válido y bueno, y específico. Sólido y basado en hechos reales y basado en estadísticas también. Sí, pues estadísticas a lo largo de los años igual, porque si usted se da cuenta, desde 1982 ahora a la fecha, los factores de los, por ejemplo, de los bloqueadores solares ha subido mucho. Por lo mismo, ahora ya uno no puede ir a la playa y a exponerse al sol. Eso de ya hecho, es un argumento bien válido. Está prohibido exponerse al sol, tener actividades al sol, por ejemplo, en los colegios, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, si no me equivoco. 4, esa es la hora peak de los rayos UV. Y está prohibido exponerse al sol, prohibido. Sí. Los profesores de educación pero sí física, hay una hora, pero profesora, si hay una hora que en la mañana, de 7 de la mañana a 8:30, si no me equivoco, uno puede estar 5 minutos al sol para tomar vitamina. Eso está comprobado igual. También la vitamina D es muy necesaria para nuestro funcionamiento también. Sí.
Sí. Bien, entonces ahí tenemos los argumentos, pero clarísimos, ¿cierto? Y luego, Sí. finalmente, nuestro último párrafo es la conclusión, donde se sintetizan los argumentos expuestos, reafirma la tesis presentada o se realizan algunas recomendaciones. Entonces, en este último párrafo, ¿qué dice? Por todo ello, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se vería abocada a un desastre ecológico solo comparable a una guerra nuclear. Una guerra nuclear. O sea, así de importante es que le pongamos un alto a esto de la contaminación. Por eso también vemos protestas, por ejemplo, en Arauco, donde están las plantas más grandes de celulosa, ahí es donde se manifiestan bastante las personas para las faenas, qué sé yo, porque son plantas altamente contaminantes. Sí, pero la gente igual es ignorante en el tema. Es que usted se da cuenta, la gente va a protestar y todo, después llega un tipo de corbata con estudio y les dice otra cosa que nada. Por ejemplo, yo le voy a dar un ejemplo, el ejemplo de allá de la hidroeléctrica del Maipo. ¿Ya? Eso también ocurrió algo similar. La gente igual protestó que no hubiera la hidroeléctrica y todo, y ellos dijeron que no iban a dañar el ecosistema. Y al plantar una hidroeléctrica en un lugar natural que no ha sido pisado por el hombre, va a hacer que los animales se vayan del lugar y el ecosistema pierde su equilibrio. Entonces dañan igual. Entonces los tipos le dicen que no, pero así es. Parece que no está cargando el computador ya. No. ¿Puedes echarle un ojito, por favor, que se me va a apagar? Exactamente, así es, como bien dice usted, Omar. Entonces aquí tenemos clarito las partes, ¿cierto?, de el texto argumentativo. La introducción, donde nos cuenta de qué vamos a hablar. Entonces la introducción nos contó de la capa de ozono, qué es la capa de ozono y desde cuándo se descubrió este agujero. Luego en el desarrollo expone los argumentos y aquí tenemos, como decíamos, estos dos argumentos de la temperatura de la Tierra y la radiación ultravioleta. Y como conclusión se sintetizó qué es lo que tenemos que hacer, dejar el uso industrial o doméstico de los gases, qué sé yo. ¿Ya? Claro. ¿Está claro? Claro. Se comprende bien, ¿cierto? Sí. Ya, vamos a continuar entonces. Además, ¿qué encontramos? Que esto es súper importante, los contraargumentos. O sea, si yo doy un argumento, otra persona me puede dar un contraargumento. Como lo que decía usted cuando llegan estas personas de cuello y corbata a decir, no, si no vamos a dañar el ecosistema. Ese es un contraargumento. Ese es un contraargumento. Y en algunos casos, en estos textos argumentativos, las mismas personas, los autores del texto, ellos mismos señalan un contraargumento, pero lo responden, se debaten a ellos mismos para así evitar las posibles preguntas de los otros y estar preparados si viene alguien y me dice, oye, pero la capa de ozono lleva tantos años ese hoyo ahí, esa perforación y no ha pasado nada, así que no creo que pase nada. Sí. Entonces, ¿qué podríamos responder nosotros después de lo que leímos en el texto? Que al fin y al cabo han pasado muchos años, como ellos dicen que no va a suceder nada, pero ya a ciertos años más después no vamos a tener vida aquí en la Tierra. Exacto, además que el daño y el deterioro se va notando poco a poco. Las personas, nosotros a lo mejor como personas que nos levantamos, que hacemos nuestra vida, que vamos, pero los científicos que han estudiado y que están día a día ahí, ellos obviamente que tienen un conocimiento mayor y ellos obviamente se van a dar cuenta que el daño cada vez es mayor. Entonces, esos son los contraargumentos, hay que tenerlos presentes también. Son los argumentos contrarios a la tesis planteada, pero que el autor utiliza para responder por adelantado a los posibles cuestionamientos de la otra persona. Si lo decimos como de forma coloquial, es como ponerse el parche antes de la idea. Que no se ocupamos eso. Eso es un contraargumento, dicho de forma muy coloquial. Bien. Entonces, esto ya lo conversamos, pero vamos a... Entonces, en el texto que leímos recién, en relación al texto de la destrucción de la capa de ozono, ¿qué tema se aborda en el texto? La destrucción de la capa de ozono. Exacto, nada más que eso, tal cual, no hay más. Eso es como a rasgos generales. La idea principal sería la destrucción de la capa de ozono. ¿Y cuál es la tesis? La tesis, aquí está, se plantea el tema.
La tesis es sobre lo que sucedió cuando fue descubierto el hoyo de la capa de ozono y lo que puede suceder. Exactamente. Y que además esto va en aumento. En aumento, sí. Sí. Este orificio, claro, era de un tamaño, pero con el correr de los años ha aumentado bastante su tamaño. Incluso ahora se puede ver durante el día. Exactamente. ¿Y cuáles son los argumentos? Los argumentos es que, bueno, los argumentos son que deberíamos dejar de ocupar un poco lo industrial y preocuparnos un poco más del planeta, a grandes rasgos. Eso es conclusión. Los argumentos que teníamos eran dos, que era que va a aumentar la temperatura. Ah, sí, va a aumentar la temperatura y, a ver, Y el cáncer a la piel. y el cáncer a la piel, ahí está. Claro, esos son los argumentos que nos dan para preocuparnos de este verdad. descubrimiento. Sí, ¿ya? sí. Y como dijo usted, que dejar de usar lo industrial y... ¿Y qué fue lo otro? Dejar de usar lo industrial y... Oh, se me olvidó. A mí también. Ya. Ya, Dejar de usar lo pero ya industrial sabemos. y preocuparnos un poco más de lo natural. Eso fue Eso era así. Esa es la conclusión. claro, esa es la conclusión, que Ok. las industrias ya paren un poquito, ¿cierto? De hecho, ahora todo ya es como más orgánico, hay como mucha más Sí, conciencia, ahora ya que está destruido. ahora que está destruido, exactamente. Ujú. Bien, entonces queda claro, ¿cierto? ¿Cuál es la tesis, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión? Sí, sí, es lo que único que me confundo, bueno, siempre me he confundido en lo mismo, es la conclusión y la argumentación de ahí. Que confundo Ya, a veces, es que es muy muy claro. parecido como el contexto de las dos, así que ahí es como, bueno, recién me sucedió, le di la conclusión antes de los argumentos. Ya, pero hay que tener muy claro que la conclusión es lo que yo puedo deducir de todo lo que De leí. todo lo que leí, ya. Exacto. Mientras que los argumentos es como la justificación que me dan, en este caso, para que cuidemos la capa de ozono. O sea, ¿por Ya, qué está ocurriendo esto? Por las industrias, por etc. ya, ok. ¿Ya? Ah, ya. Pero tampoco es como obligación que lo comprenda y lo entienda y lo aprenda de inmediato. Si después uno Sí, hace ahí su sí, análisis mental sí. mientras ande No, por ahí no se haciendo preocupe, cosas. después de esto me pondré a estudiar, así que no sé. Sí, no, sí, lo van a comprender, sí, no es tan complejo. Bien, continuamos entonces, porque ahora tenemos los tipos de argumentos. Sí. Oiga, profesora, ¿Sí? después esta guía usted la va a mandar en PDF o por correo o algo. Sí. Después, Ya. cuando terminemos la clase, yo le voy a ¿Eh? enviar un código. ¿Sabe trabajar con Classroom? No, la verdad es primera vez en mi vida que estudio así. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es enviársela a través del WhatsApp a donde ustedes recibieron el código para ingresar a la clase. Es que sabe que mi señora igual estudia, ella está estudiando educadora diferencial. ¿Ya? Y ella trabaja con, ¿cómo se llama la aplicación? Canvas. Canvas. Con Canvas trabaja ella. No Ya. sé si podrá ahí usted enviarla o no sé cómo es el tema. Pero si ¿cómo, se podrá por cómo ahí. lo quiere enviar? No, pues dijo que si yo me lo podía enviar por WhatsApp mejor. Pero que te lo bajes, porque te lo mande por correo, WhatsApp, lo que sea en PDF, y lo imprimimos y lo hacemos como el librito. Ah, ya. Sí, sí puede, mejor me lo envía por Ya. correo nomás, pues. Y así yo ¿Ya? por PDF yo después lo imprimo Ujú. para poder tenerlo. Sí, la idea es que sea lo más simple para ustedes, para que puedan tener acceso a la información y a todo esto que estamos haciendo, porque para que no les quede ningún vacío. ¿Ya? Así que Ok. como a ustedes se les haga más simple, nosotros nos acomodamos y lo hacemos. Bueno. Ya, entonces, como decíamos, teníamos la estructura de nuestro texto argumentativo y además tenemos tipos de argumentos. Sí. Vamos a ver 5 tipos de argumentos. ¿Ya? El primero que vamos a ver, bueno, los textos argumentativos utilizan argumentos de diferente tipo, dependiendo de la forma de razonamiento que se realice y si el énfasis está en lo lógico racional o lo emotivo afectivo. Esto con el propósito de hacer más comprensiva la tesis que se sostiene y también para darle más fuerza. Entonces, ¿de qué va a depender los tipos de argumentos que nosotros utilicemos? El tipo de texto argumentativo que vamos a hacer. Por ejemplo, lo mismo ahora que estábamos viendo la capa de ozono. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestros argumentos tengan mucho más peso? Es
poner gráficos, como sale aquí en la pantalla, gráficos de cómo ha aumentado el cáncer a la piel, por ejemplo, desde el año 82 que se descubrió este orificio en la capa de ozono al día de hoy. ¿Ya? Ese argumento se llama basado en datos y hechos, que eso es súper difícil de debatir porque son hechos que han ocurrido y que están en los registros. Entonces yo tendría que ser como muy rebelde para ir en contra de esos datos que están registrados por una entidad como el INE, por ejemplo, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, donde están todos los datos recopilados de las lluvias, cualquier dato que usted necesite, lo encuentra ahí en el INE. Ya. Entonces, como súper difícil ir como en contra de estas entidades que se encargan del estudio, de registrar y de llevar todo un registro de los acontecimientos que van ocurriendo en nuestro país. Entonces, este argumento, basados en datos y hechos, este tipo de argumento presenta información que descansa en hechos demostrables, como dije, en hechos que sí han ocurrido, o en datos estadísticos. En ambos casos, la información no se puede poner en duda, sin embargo, la tesis, la afirmación que se hace, puede ponerse en duda si se cumple o no. ¿Ya? O sea, se puede poner en duda en el hecho de que si estos datos sí se cumplen en la realidad, pero por lo general sí se cumplen, por algo están. Un ejemplo de este tipo de argumento. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Ahí tenemos un argumento basado en datos. Ya ahí podemos ver en el gráfico la cantidad. Por ejemplo, el primero dice el monóxido de carbono es el que más daño ha provocado. Después el dióxido de carbono y finalmente los clorofluoro... Esa palabrita difícil. Entonces, aquí tenemos datos y hechos. Porque es así, porque las investigaciones han dado estos resultados y porque están estos datos que nosotros es difícil que los podamos rebatir. Además, es claro que esta acción del ser humano ha empeorado nuestro sistema natural, ¿ya? Entonces ese es uno de los tipos de argumentos basados en datos y hechos, que son estos datos que nosotros podemos encontrar de las investigaciones. ¿Ya? Sí. ¿Queda claro ese? Sí, sí, sí. Ya. Continuamos entonces. Tenemos los otros basados en la autoridad. En la autoridad. Estos argumentos frecuentemente hacen uso del nombre de personas o instituciones de prestigio reconocida como autoridad en el tema en que se plantea la tesis. Por ejemplo, cuando uno lee, según la universidad de no sé de dónde, de Luxemburgo, dice que. Sí, sí. Entonces, ese argumento usan para decirnos, para contarnos acerca de algún estudio que arrojó ciertos resultados. ¿Ya? Para mí, bueno, para mí ese no es tan válido. A mí no es tan válido porque no es algo que va mostrado por estadística o algo, es más que nada por nombre de prestigio, ¿no? Exactamente, prestigio, como dice. Es decir, el término autoridad en este contexto significa que la persona u organización es reconocida porque sabe bastante sobre el tema que se aborda. Por ejemplo, cuando empezó esto del COVID y empezaron las vacunas, había una cantidad de vacunas y ¿qué pasaba? No, es que el AstraZeneca, que decían que las personas se iban a deformar porque era un laboratorio como que no se conocía. Sin embargo, los demás decían, no, la vacuna rusa, esa es buena, pero ¿basados en qué? Solamente en la historia nomás, pues, señorita. En la historia y en el prestigio de estas personas de estos países, ¿cierto? Pues se sabe que Rusia son inteligentes, qué sé yo, ya, esa es la mejor vacuna, pero no sabemos porque era una vacuna que no se había probado y no sabíamos qué. Y a ojos cerrados nomás, pues. Exactamente, ahí tenemos un ejemplo de basados en la autoridad. Y acá tenemos otro ejemplo. El cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington
han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, la que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Este sistema, según ellos, habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami en diciembre de 2004. Entonces, acá tenemos, como decíamos, por el prestigio solamente que los científicos de la Universidad de Washington. Porque, por ejemplo, ahora se dice que las personas tienen la capacidad de anticiparse a hechos negativos que van a ocurrir, pero por ansiedad. Ahora se dice eso, que porque las personas ansiosas siempre en su mente están pensando solo en cosas catastróficas. Sí. Entonces, una de tantas de las cosas catastróficas que se les ocurrió, le achuntaron, entonces se dice que, Sí. por lo tanto, Eso ya... igual, eso es, eso también es como basado en la autoridad nomás, pues. Exactamente. A lo largo de la historia, en realidad, ha cambiado todo tanto. Por ejemplo, muy antes, nadie hablaba de este tipo de la ansiedad, de la depresión. No. No eran temas que se hablaran. Sin embargo, ahora se le da mucha importancia y a raíz de eso han surgido nuevos estudios que desechan otro tipo de planteamientos que habían anteriormente. Sí, y eso mismo tiene a la gente mal, po. Los mismos, yo me he dado cuenta, pues, ahora que se habla que, por ejemplo, ya, de la depresión, de que tienen ansiedad, como usted decía, todo. Y entonces, tanto que la gente habla y escucha lo mismo, y habla y habla y habla, la misma gente después va al doctor o al psicólogo y se sienten así, por lo mismo, es como una, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Como una enfermedad colectiva, pero psicológicamente. Es algo que uno piensa que la tiene, pero no la tiene, pero al fin y al cabo va al doctor y el doctor te da pastillas porque sí la tenís, pero nunca fue así. Es tu organismo el que procesa como que uno está ahí. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos basado en la autoridad y que obviamente, así como van cambiando las generaciones, va cambiando también las diferentes hipótesis acerca de diferentes cosas. Y va cambiando la tesis, de acuerdo a lo que estamos hablando. La tesis no debería cambiar en sí. Pero sí cambian las argumentaciones y cómo la Las plantean, pues. argumentaciones, sí, las argumentaciones. Porque si yo tengo mi tesis, yo tengo que defenderla Hasta la última. hasta el último momento. Sí. Pero si llega alguien y me dice, mira, ¿sabes qué? Encontré un estudio, si yo me baso en un estudio como del 80 y llega alguien y me dice, mira, yo tengo un estudio del 90 que dice todo lo contrario, ¿qué puedo hacer? Las pruebas no es, pues, señorita. Lo mismo Exactamente, como por los ejemplo, argumentos. los argumentos, pues, como podían ser los de años atrás, cuando decían que la Tierra era cuadrada, otros que era plana, y no tenían argumentos, pues. Exactamente, solamente lo que alcanzaban a ver sus ojos. Eso, Luego hasta el ya que horizonte la nomás. tecnología siguió avanzando, Ujú. se van descubriendo muchas más cosas. Hasta el día de hoy está el mismo debate. Exactamente. Bien, continuamos entonces. Otro argumento son los relacionados con causa y efecto. El argumento causal pretende comprobar una tesis al razonar que la existencia de una causa provoca determinado efecto. Se espera, además, que la relación entre causa y efecto se haya comprobado científicamente. Sin embargo, hay que tener la prevención de que en muchos casos las personas e incluso científicos determinan que solo porque ocurren los dos hechos de manera secuencial, el primero es causa del segundo. O sea, tenemos que tener la precaución que este argumento se haya comprobado científicamente, pero por lo general, cada cosa que uno hace tiene un efecto. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo. Desde hace algún tiempo a esta parte, algunos dirigentes de los clubes de la Primera A se han quejado de que en nuestro país escasean los vuelos volantes de creaciones nacionales.
debido a que ha ido en aumento la contratación de volantes extranjeros. Entonces, causa, no hay futbolistas buenos nacionales. ¿Por qué? Porque los traen desde el extranjero. O sea, ¿qué quiere decir? Que en nuestro país sí hay jugadores buenos, pero no son tomados en cuenta porque se traen desde el extranjero. Esa es una realidad, sí. No conozco el fútbol. Ya, yo sí, yo fanático ultra, así que yo le digo que es una realidad. Aquí el que tiene pituto juega, el que no nomás, señorita. Y aquí en Suele Chile, ocurrir, y y aquí no en solo en el Chile, fútbol. no, sí, también en los estudios, también los profesionales de aquí en Chile, hay muy buenos profesionales, pero lo que le falta aquí es sacar el producto chileno, señorita, eso es lo que pasa. Exactamente. Pasa, por ejemplo, con nuestros cantantes. Mon Laferte, por ejemplo. ¿Conocemos Sí, Mon pues, Laferte? sí, pues tuvo Ya. que irse a México para solidar su carrera. Exacto. Entonces, tenemos este argumento basado en causa y efecto. Algo muy simple, un ejemplo muy simple. Si yo no estudio para una prueba, ¿me puede ir bien? No muy bien. No muy bien. Yo no muy bien, porque hay gente que a veces no estudia, pero toma atención y le queda más. Pero siempre hay que repasar, así que yo creo que mejor hay que estudiar para que nos vaya bien. Exacto, causa y efecto. Si yo Causa y hago efecto, algo, sí. pasa otra cosa. Sí, ¿Ya? por eso. Una causa Entonces lleva al ahí tenemos efecto. nuestro argumento de causa y efecto. Ujú. Número 4, basados en generalizaciones. Este tipo de argumento se sostiene en que a partir de una serie de situaciones similares y específicas se concluye en una afirmación general. En este tipo de argumento hay que tener claro que puede haber excepciones y que se habla de la generalidad. Ejemplo, es bien sabido que los jóvenes tienen una vívida imaginación y son creativos, lo que contrasta con la rigidez de pensamiento de los adultos y ancianos. Aquí estamos generalizando, estamos diciendo que todos los jóvenes son imaginativos y creativos, mientras que los ancianos tienen una mente más rígida. Es una generalización. ¿Por qué? No todos los jóvenes son imaginativos y creativos y no todos los ancianos tienen una mente rígida y no todos los ancianos son cerrados de mente. Sí. Es más, me atrevería a decir que hasta eso ha cambiado porque nuestros jóvenes de ahora, que crecieron con la tecnología, que toda duda que ellos tengan no la investigan, sino que está toda ahí en internet, en la web. Por lo tanto, la imaginación de los jóvenes de ahora ha disminuido mucho. Demasiado, señorita. Demasiado. Ya, es que antiguamente uno cuando era pequeño, uno usaba su imaginación igual para jugar. Entonces desarrollaba su intelecto. Ahora y los se le niños ocurrían cosas. Cosas, sí, por ejemplo, ya, yo le voy a dar un ejemplo de cuando yo era pequeño. Cuando yo era pequeño, a mí me gustaban los soldaditos. Entonces, y mi patio igual era grande, entonces yo hacía bases con tierra, una lupa era el arma supuestamente más poderosa. Entonces se ocupaba la mente, pues hoy en día igual me ha servido para muchas cosas, ocupar esa imaginación. Ahora mis hijos, uno les pregunta algo y a ellos no se les ocurre nada, por lo mismo, por el teléfono, donde pasan todo el día ahí y no tienen vida ni creación tampoco, ni creatividad. Exactamente. Entonces, podemos generalizar, pero no todas las veces es algo que nos va a ayudar como un argumento real. ¿Por qué? Sí. Porque, como decía, no todos los jóvenes tienen imaginación y no todos son creativos. Obviamente que hay excepciones. Por ejemplo, en los lugares rurales yo me daba cuenta, donde no hay tanto acceso a Internet, los niños saben muchas más cosas de la naturaleza, por ejemplo, que otro tipo de niños que son de la ciudad, que tienen más acceso a Internet y que siempre están en su casa. Sí, yo cuando llegué a vivir acá al sur, conocimos a un niño que era compañero de curso de mi hija. Y entonces, el niño nos dijo si nosotros sabíamos de los digüeños, siempre me acuerdo lo mismo. Y nosotros le dijimos que no teníamos idea, po. Y él nos explicó y todo así, pero era un computador vivo. Exacto. Entonces, y después nos dijo, ya les voy a ir a mostrar unos árboles. Nos llevó un camino a la montaña para allá.
y ahí nos mostró árboles, nos dijo para qué servían y qué es lo que producían y cuánto ayudaban, nos llevó a sacar digüeñes y ahí nos explicó todo. Entonces ahí uno se da cuenta que los niños de campo tienen más uso de razón. Si se puede decir. Exactamente. ¿Y por qué? Porque la tecnología aún no los absorbe totalmente. Entonces, la tecnología es buena por una parte porque nos ayuda en algunos aspectos, pero lamentablemente nos ha quitado varias cosas. Los chiquillos ya no piensan por sí solos, les cuesta mucho resolver problemas. Pero, como dice aquí este argumento de generalización, no podemos generalizar porque no son todos. Pero se usa bastante este argumento de generalizaciones. Vamos a continuar con el último, que apelan a los sentimientos. En el argumento se utilizan recursos que pretenden conmover al receptor incorporando elementos afectivo-emocionales. Esto hace referencia a la persuasión, porque cuando uno intenta persuadir al otro es cuando hace referencia a los sentimientos. Ejemplo, como bien sabemos, el agua potable es cada vez más escasa en el mundo. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando nos bañamos, cuando regamos los jardines o en otras acciones diarias, desperdiciamos grandes cantidades de agua que perfectamente podrían satisfacer las necesidades de familias completas en el continente africano. Entonces, ¿a qué estamos apelando aquí? A los sentimientos. Al sentimiento. Además, siempre usamos a los pobres. África. Sí, siempre se usa África. Oye, cómete la comida, hay niñitos en África que no tienen que comer. Ese es el típico argumento que usan las mamás para persuadir a los hijos cuando miran feo la comida y no quieren comer. Pero es realidad, sí, señorita, eso. Sí, pues claro. Lástimamente, África, igual, el continente africano es uno de los continentes más ricos en sí, en minerales y en muchas cosas, pero ¿sabes lo que pasa? Es que están todavía muy colonizados por otros países. Sobre todo lo que es Europa tiene todo África para ellos. Pues. Entonces, sacan los diamantes, sacan el petróleo, sacan el oro, sacan el mineral. Entonces, los africanos no tienen para ello nada. Pues. Es lo mismo que aquí en Chile. Pues. Aquí en Chile todavía estamos por los alemanes y por los españoles. Si usted se da cuenta, los que son la hidroeléctrica, las carreteras, la luz, el agua, es todo de otros países. Exactamente. Entonces, este argumento apela a los sentimientos. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola, ¿tiene algún argumento lógico de decirnos a nosotros para que nosotros consumamos Coca-Cola? No tiene ni un lógico, pero la gente, como le digo, como le explicaban delante, pues, la gente igual ocupa muy poco su intelecto para darse cuenta. Hubo una vez un caso, bueno, Coca-Cola usted sabe que es uno de los auspiciadores más grandes de todo tipo de deporte y campaña. Está en todos lados. Está en todos lados, ¿cierto? Exacto. Ya, una vez vio que después de las conferencias de prensa del fútbol, entonces se ponen en la mesa los auspiciadores, encima de la mesa. Entonces en ese momento estaba Coca-Cola. Bueno, Coca-Cola usted sabe, marca mundial, poderosa. Estaba Coca-Cola ahí encima de la mesa y había un futbolista que llamado Cristiano Ronaldo. ¿Ya? Y el futbolista pescó la botella de Coca-Cola y dijo, esto es malo, no hay que tomar Coca-Cola. Y pescó una botella con agua, una botella de agua de grifo. Y dijo, esto tienen que tomar. Y Coca-Cola perdió no sé cuántos millones de dólares porque él dijo ese argumento válido. Entonces ahí uno se da cuenta. ¿No? Ahí tenemos un argumento de qué tipo, que Cristiano Ronaldo haya dicho que... Ese es un argumento... espere, no se puede retroceder más o menos para leer la palabra porque no me la sé. Eso en autoridad. De autoridad, porque Cristiano él es una persona importante y aparte reconocido mundialmente, entonces su palabra es como válida, así como que fuera, no sé, un presidente. Claro, tiene muchos seguidores, entonces lo que él diga, sí, muchos le van a hacer caso. Igual es bueno lo que él dijo, porque no dijo nada malo y fue algo que igual ayuda a las personas. Evitar la cafeína y todo y la Coca-Cola. Exacto. Por eso yo iba que, por ejemplo, en un comercial de Coca-Cola no tienen nada positivo que decir a favor de su producto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Apelan a los sentimientos. Por ejemplo, en un comercial de Coca-Cola, ¿qué vemos? Comparte la amistad. Sí. Un grupo de jóvenes tomando Coca-Cola.
o no sé, pero ellos siempre apelan a este tipo de cosas de los juntarse con los sentimientos. amigos, Sí. claro, a los sentimientos. Ahí tenemos un argumento solo que apelan a los sentimientos. Ya, estamos Sí. entonces bien con los argumentos. Sí, Obviamente estamos claros. hay que repasarlos, ustedes pues ahí los repasa, porque Sí, así de buena primera no los vamos a aprender de una sola vez. Ya, ¿qué no. tenemos acá? Tenemos dos ejemplos. Dice, mata unas Mata unas botas botas para... para hacer un cocodrilo. ¿A qué hace referencia? Eso es, por ejemplo, que, bueno, por lo que pienso yo, es que el cocodrilo, o sea, lo matan demasiado igual para hacer botas, cinturones, carteras. Entonces Exacto. está dándolo como al contrario. Si tú matáis unas botas, o sea, no compráis las botas, va a vivir un cocodrilo más. O si matamos unas botas o destruimos unas botas, ¿pueden hacer un cocodrilo? No, No puede. Pues. Entonces, como no. bien dice usted, evitemos comprar estas botas para salvar a un Sí, cocodrilo. pues, ¿A qué va a está ser bueno. apelando aquí? ¿A la razón lógica o a los sentimientos? Igual tiene un poco de ambos, señorita, si usted se da cuenta así bien profundamente en el contexto de la frase, igual tiene ambos los dos. Porque igual unas personas pueden dárselo por el lado de como de sentimiento por sobre los animales. Uh-huh. Y el otro puede darlo al contrario, po. También una razón lógica, ¿no? Sí, está bien, si no hacemos, si no compramos las botas, los animales pueden vivir. Y usted, Exacto. si se da cuenta del contexto, es como entre las dos. Pero bueno, no sé si estaré equivocado o no, pero lo que pienso yo es como más el razonamiento. Ya. Pero tenemos que fijarnos que lo primero que nosotros vemos aquí es mata unas botas para hacer un cocodrilo. O sea, nos Sí, está hablando de matar, o sea, está apelando directamente a los sentimientos en primer lugar. sí, Porque lo a ver, no primero está que mal. uno hace es pensar en eso, o sea, oye, sí, pues, mata una y después hace el razonamiento lógico, Ujú. ¿ya? Ah, sí, 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 sí. sí están los dos incluidos, como dice usted. Pero primero apela al sentimiento, es algo, el primer impacto al sentimiento de Sí, mata sí, unas sí. botas para hacer un cocodrilo y luego ya nosotros hacemos un razonamiento, claro, y ahí ya nosotros hacemos Ah, un sí, razonamiento de, bueno, si yo dejara de comprar estas botas que se hacen con este cuero, posiblemente salvaría a un cocodrilo, ¿cierto? ujú. Y Colacao, 75 años creciendo juntos. Yo creo que todos nos acordamos del Colacao cuando éramos chicos. Sí, ¿quién no tomó colacao? Sí, pues a mí me engañaban si en mi casa había un tarro de Colacao y yo juraba que tomaba Colacao y tenía harina tostada dentro. Bueno, sí. Yo siempre creí que tomaba Colacao, era el puro tarrito de Colacao, ¿no? Pero el Colacao es como los Milos de ahora, Sí, sí, ¿cierto? sí. Ujú. Pero, ¿a qué apela el Colacao aquí? Colacao, 75 años creciendo juntos. ¿Qué significan estos 75 años, por ejemplo? A ver. De 75 años creciendo contigo. Es como igual, como como que igual va los sentimientos, pues. A los Porque si, sentimientos, porque... sí, porque uno mira así el cuadrito de propaganda de Colacao y como que a uno igual le da nostalgia, ¿no? Sí, Porque uno porque creció con además, esto. y además que si vemos el trasfondo, es antiguo, po, Sí, es una... El mira piñito se ve como antiguo, todo con su antiguo. jardinerita, así, la tele, el Sí. tostador. Sí, Entonces, sí, apela a la emotividad, a eso. llevarnos a esos años. ¿Y qué quiere decir? Que Colacao ya está 75 años en el mercado y que creciendo contigo. O sea, nosotros crecimos con Colacao y aún nos acordamos de Colacao. Ujú. Entonces, no tiene más propaganda que apelar a la emotividad, a Ay, ya, sí. que rememoremos nosotros aquellos tiempos en que yo creía que Va a tomaba seguir con... Colacao, pero no tomaba Colacao. Era Pero pura igual lo harina recuerdo. tostada. Era buena la Eso. harinita tostada igual. No, Ya, yo hasta el día de hoy consumo. sí, por supuesto, sí es rica. No, Ahí es en el súper verano con buena. agüita helada y azúcar. Rico. Ya. Sí. Y en el invierno un ulpo. También con lechecita. Rico.
Sí, qué rico. Ya. Ya, entonces, esos son los 5, las 5 diferentes argumentos. ¿Ya? Ya. Y también les tengo preparada una guía de trabajo que terminando yo esta presentación se las voy a hacer llegar al WhatsApp para que ustedes puedan verlo. Porque les traía el código de la clase, pero si les acomoda más imprimirla, mejor se las envío al WhatsApp para que ustedes la tengan. Ya, bueno. Pero la guía de trabajo se las voy a mostrar para explicarla. Está aquí. ¿Se ve? Ahí está cargando. Ahí, sí, a ver. Dice, instrucciones, lea el siguiente texto y luego responda. Iván, debemos rechazar cualquier proyecto hidroeléctrico. Mira lo que estábamos hablando justo. Exactamente. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Ah. Leemos el texto que aparece aquí y después respondemos estas 5, 6 preguntitas. Nada más que eso. Okay. ¿Cuál es la tesis de Iván? ¿Cuál es la tesis de Marta? ¿Cuál es el argumento de Marta? ¿Cuáles son los contraargumentos de Iván? ¿Y cuáles son los contraargumentos de Marta? ¿Y cuál es la conclusión? Ya. Eso nada más tenemos que hacer en esta guía. Entonces, terminada la clase, dígame. Una consultita, esta guía igual usted la puede mandar así como por correo para hacerla por Word y después mandársela a usted en PDF, algo así. Sí, si quiere me deja su correo aquí en los comentarios para yo poder enviársela. De todas maneras, si ustedes entran aquí al chat, a los mensajes, ahí están. Ahí están todo lo que yo les mostré hoy día. Ya. ¿Me meto aquí mismo nomás? Sí. Son los links. Ya. Exacto. Entonces, pero de todas maneras, déjeme su correo por si acaso. Ya. Aquí mismo, aquí en los mensajes de llamada, aquí mismo en los comentarios. Ahí. Yo voy a dejar mi correo, le dejo el tuyo nomás, Yana. Cualquiera, mi amor. Es que el tuyo, que el mío yo no lo abro nunca. Pero está abierto en mi celular. Sí, aquí voy a dejarle el correo. Uno que tenga acceso. Pero tienes que mandarle este. El que dice Omar. No, voy a mandarle el tuyo. Yanara.vargas.2013@gmail.com, ¿no? Ya. Y ahí le envié. Ya. Entonces yo con estos correos les envío lo de hoy. Obviamente ustedes van a tener su clase grabada y tienen acceso a su clase grabada también. Esta clase se está grabando para que después ustedes la puedan revisar de nuevo. En caso de que tengan alguna duda o algo. Alguna duda, pueden ir y revisar. Ya. ¿Y eso, dónde podemos ingresar para eso? ¿Así mismo? Les llega a su grupo de WhatsApp donde están ustedes, donde les llega el link, ahí les llega también la clase. Ya. No sé qué día se la envían, pero porque hay que transcribirla, qué sé yo, hay que descargarla y ahí les llega la clase grabada. Una consulta. ¿Usted solamente es la profesora de lenguaje o de varias asignaturas más? No, solo soy la profesora de lenguaje. Ya. Sí. Así es que eso sería por hoy. ¿Alguna otra duda? ¿Algo en que los pueda ayudar? Sí, oiga, no sé si en la otra clase habrán hecho algo más en la de filosofía. Chuta, no sé. María José, ¿nos puede ayudar con eso? No, es que María José estaba trabajando, así que... Sí, no, pero... No, en la clase anterior, profesora, no hicieron nada. Nos mandaron, pero quedan grabadas en Classroom. Sí. Ya. Así que ahí usted va a tener acceso a todas las clases. Si no alcanzó a entrar, va a tener acceso a todas las clases, así que no se preocupe, Omar. Usted, cuando le llegue algo al WhatsApp, usted revíselo y ahí va a ir descubriendo cómo funciona. Ya. Muchas gracias. Ya. María José, bueno, ahí María José, usted después revisa la clase con calma y la guía se las dejé aquí en el chat si la quieren descargar o igual se las voy a enviar al WhatsApp, ¿ya? Para que todos tengan acceso a ella. Ya, profe.
Eso. Ya, muchas gracias. Una grata clase, me alegro mucho que hayan podido estar, así que nos vemos yo creo que el próximo sábado. Ya, profesora. Ya, que estén muy Hasta bien. luego. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Después, jueves, viernes, después jueves, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.